Abrimos nuestro herbario particular y en el primer capítulo, Burgos. Estamos en uno de los parques más emblemáticos de Burgos, que se llama el Parque de la Isla. Está situado pues aproximadamente a unos 10 minutos del centro. Es un parque pues que en principio es de corte más o menos romántico. En su extensión de unos 800 metros y anchura de 120 tenemos una colección, diría yo, de un montón de especies diferentes que aquí alcanzan aproximadamente unas 173 distintas que podemos disfrutar en nuestros paseos. Se empezó a construir aproximadamente en la época napoleónica, cuando Burgos fue invadida por las tropas francesas. Esta zona era más bien pues como una especie de esgueva, o sea, una zona pues que en la cual estaba, por ejemplo, el río Arlanzón por un lado, luego había pues un cauce molinar, molinos que había ríos abajo, y luego también había como una especie de esgueva que se llamaba Trascorrales, que precisamente desembocaba pues en el puente de Malatos que tenéis ahí. Y entonces entre esas tres, digamos, riachuelos, vamos a decir, o corrientes de agua que había, más luego pues la propia grava y las arenas del río, pues iban creando como una especie de isletas en esta zona que estaba extramuros de la ciudad en aquel entonces, porque Burgos era una ciudad amurallada. Entonces aquí la gente pues tenía sus huertas de recreo e incluso los lavaderos de las lanas. ¿Qué pasó? Pues que cuando la invasión francesa estuvo aquí en Burgos, como el castillo nos pilla muy cerquita, pues las caballerizas pues se quedaban por esta zona, pues porque tenían agua, tenían madera, etcétera, etcétera, y se creó un poco de fricción pues con la población, ¿no? Y entonces el mariscal, digamos, francés, pues como una medida de gracia, o por lo menos de congraciarse, ¿no?, con el pueblo, empezó, digamos, a modificar lo que era esa zona y hacerle un poquito más los principios de lo que era o será el Parque de la Isla más adelante. Este paseo de la isla de Burgos data de tiempos de la época del siglo XIX, Napoleón. De hecho, estamos viendo cómo se trata de un parque con un corte romántico. Siempre hay algún lugar, algún rincón donde poderse descansar, sentar y descansar. Al lado de unos arcos, al lado de un busto. Llegamos a este espacio. En la época napoleónica sí que existía ya ese gusto por hacer este tipo de parques, aunque sí que sabemos que en 1843 hay la primera voluntad municipal de crear y organizar este espacio con una arboleda, con árboles que hermoseen el lugar. Eso era un poco lo que se recogía, ¿no?, en el dictamen de aquellas primeras obras, que por cierto van a ser muy lentas, pero luego ya 7 años más tarde se da un poco más de vida a aquellas obras, creando 2 hileras de árboles, creando también
un vivero, por ejemplo, un vivero para que hubiese plantas que adornasen otros lugares de la ciudad. El río Arlanzón. Estamos a la par del río Arlanzón. El paseo corre paralelo al río y en el río hace años había un islote. Incluso en planos del siglo XVI se ve. Se recreaba ese islote en el centro, un islote, una isla, que la isla quedaba formada porque una esgueva que venía del centro de la ciudad, la esgueva Tras Corrales, desembocaba en el río Arlanzón formando esa isla, ese islote, y por eso el nombre del paseo, Paseo de la Isla. Hay muchos puntos reseñables, no solamente los arcos de Castilfalé, también hay otros como por ejemplo el busto dedicado a Miguel de Cervantes. O un estanque. Jarrón de Fortunato Julián en la Plaza de Castilla. Hay lugares bonitos para ver. Hay un puente al final de este paseo que se le llama el Puente de Malatos. Es un puente de piedra que está unido al Camino de Santiago porque es por él por donde los peregrinos abandonan la ciudad de Burgos, de camino ya pues hacia tierras palentinas. Recibe ese nombre porque cerca había antiguamente un hospital, una antigua leprosería, por eso lo del malatos, ¿no? El estar malatos de malatía, de enfermedad, que es un puente muy importante para la ciudad porque era el que unía a los caminos hacia Valladolid y hacia Palencia. Pues precisamente tenemos 4 árboles monumentales y uno destacable. Al principio de la isla pues tendríamos un arce negundo, que bueno, es de la familia de los arces, pero bueno, se utiliza ornamentalmente, pues no es muy vistoso, pero se utiliza mucho porque tiene una gran resistencia a la contaminación. Luego un poquito más adelante estaría un sauce blanco, que está pues justo a la orilla del río también, y que bueno, pues tiene una particularidad pues que da la sensación pues de plateado, ¿no? Por el verde y blanco de las hojas. Y luego aquí justo pues tendríamos por un lado un pinsapo, que es uno de los árboles que además le gusta mucho la lluvia y que tiene un alto valor ecológico. Luego tendríamos como otro árbol monumental pues un Pinus nigra o pino laricio, que le tenemos ahí, que tiene, como podéis observar, un fuste pues casi de 30 metros de altura. La característica fundamental es porque es muy recta, entonces se utilizaba mucho en la construcción de mástiles. Y luego como destacable pues tenemos una secuoya roja.
secuoya gigante. Realmente en este catálogo ella no está incluida, pero realmente yo creo que también tendría que estar como un árbol destacable, ¿no? Porque si su prima, digamos, la gana en altura, pues esta la gana en volumen. ¿Cómo llegaron aquí estos árboles, Patricia? Pues hombre, no se sabe muy bien. Yo supongo que como este paseo es un paseo de corte romántico, porque hay un libro maravilloso que habla del Parque de la Isla, escrito además por un ingeniero forestal que trabaja en el ICONA, que se llama Vicente Ángel Sebastián. Fue un enamorado de los parques y jardines burgaleses y además actuó durante mucho tiempo como asesor del Servicio de Parques y Jardines de Burgos. Y al ser un parque romántico, yo creo que se intentó romper un poco pues esos trazados geométricos de los jardines franceses versallescos, aunque aquí en este jardín precisamente pues hay como unos regatos todavía conservan un poco de esos trazados, ¿no? Y aquí, pues en los jardines románticos, pues ya empezaron a introducirse, pues yo creo que sinuosidades en lo que era el parque, dar la sensación un poco más de naturaleza, de que tú te metes en un espacio pues más similar a lo que podrías encontrar en un bosque, ¿no? Trazados sinuosos, montañas, elementos naturales, se metían pues fuentes, algún tipo de construcción y, por supuesto, plantas exóticas, porque eso es lo que traían de entonces, ¿no? Y de hecho, en este libro maravilloso de Vicente, pues nos viene cómo poco a poco el consistorio municipal en ese momento, después de que los franceses se marcharan de aquí de Burgos, fue el propio Concejo Municipal el que siguió la remodelación del paseo. Y es curioso cómo pone en el libro pues fechas y cosas de qué se compraba entonces, ¿no? Pues melias, castaños, etcétera, etcétera, y cómo pues se ha ido transformando a lo largo del tiempo el parque. Suerte de tener al lado de este parque pues también el río Arlanzón, que permite de alguna manera también pues que la biodiversidad del parque se vea aumentada, porque claro, nosotros estamos hablando pues de especies normalmente pues de una índole pues eso de jardín, y sin embargo el río pues nos permite también en nuestros paseos pues observar también otras especies mucho más propias de lo que son las riberas. Estamos hablando de bisones, garzas, por ejemplo, y esto también permite una cosa que a mí me parece maravillosa, porque en el momento de que se hizo la restauración de los márgenes del Arlanzón, si os fijáis, la otra zona está prácticamente sin tocar. Es como una zona franca que se dejó en su momento para que los animales tuvieran una zona, digamos, de descanso y de tranquilidad, porque al final estamos inmersos en un ecosistema artificial y de alguna manera pues ellos tienen que encontrar también un descanso fuera de lo que es la influencia humana. Parque de Quevedo, en el León, en el barrio del Crucero, barrio tradicionalmente ferroviario, y este es uno de los parques más emblemáticos de nuestra ciudad.
Esto era el parque de maquinaria de obras públicas. Aquí lo que había eran apisonadoras, máquinas niveladoras, era la que se guardaban aquí. Se llegó al acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para que cedieran este terreno y poder hacer este parque. Se inició su construcción a partir del año 1980 y finalizó en el año 1984 y ha tenido varias ampliaciones en el año 86 y 88. parque hay una colección de árboles muy interesantes desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista del valor patrimonial que tienen. Empezando por las sóforas, tenemos la mejor colección de sófora japónica, el árbol de la miel, que hay en todo el municipio de León. Estamos debajo de unos pinos piñoneros que tienen un tamaño. Estos pinos estaban aquí antes de hacerse el parque, cual tienen un tamaño extraordinario. Probablemente estemos entre los árboles más grandes en tamaño, en volumen, de todo el municipio de León. Tenemos también una colección de magnolios espectacular, que es la de la Magnolia grandiflora, y también tenemos ginkgo biloba, tenemos castaños de Indias, tenemos cedros, tenemos los tres tipos de cedros, el Atlántica, el deodara, y también tenemos una colección muy interesante de encinas y de cipreses. En su conjunto, desde luego, es el parque más interesante y más rico desde el punto de vista biológico de todo el municipio. Desde luego, en su conjunto, la colección de animales y plantas que hay en el Parque de Quevedo es la oferta más interesante de todo el municipio. Del parque hay una gran chopera. Claro, antes, como ya os hemos explicado, esto era el parque de maquinaria de obras públicas. Cuando Obras Públicas tenía maquinaria propia que utilizaban para el mantenimiento de las carreteras, era maquinaria de mucho volumen y en algún sitio tenían que estacionarlas, ¿no? Entonces ese estacionamiento se hacía en este parque y el arbolado les proporcionaba sombra. Para la propia conservación de las máquinas era interesante, ¿no? Entonces, sobre todo aquí había plantaciones de chopos, que muchas de ellas se extendían aguas arriba de la ribera del río Bernesga, y son los chopos originarios que había antes de construirse el parque. Se decidió conservarlos porque también son árboles, como el caso del pino piñonero, que si bien no sería un árbol ornamental, digamos, típico, no tiene unas cualidades ornamentales muy singulares, sí es cierto que es un árbol que ya cuando tiene ese volumen aporta un frescor, aporta una masa arbórea y una sombra que es muy interesante en los parques conservar porque facilita mucho el uso del parque. Últimamente hay un concepto que se incluye mucho, que es el tema de la biodiversidad. Pero claro, no toda la biodiversidad es buena y no toda la biodiversidad presentada de cualquier manera es interesante. Es bueno que haya insectos en las ciudades,
pero de una forma controlada y de una forma que no llegue a afectar a la salubridad de las personas. Lo mismo pasa con las plantas. Y uno de los grandes problemas que tenemos que gestionar los gestores, valga la redundancia, de las zonas verdes, es la seguridad del arbolado, porque hay muchos colapsos de árboles senescentes, los árboles senescentes, los árboles viejos, los árboles que ya han pasado un umbral de edad, ya empiezan a ser un riesgo para la ciudadanía, hay que gestionarlos con mucho cuidado porque pueden provocar accidentes muy serios, como de hecho ha sucedido. Muchos parques que tienen una edad a partir de 40, 50 años, hay que empezar a hablar del riesgo y hay que gestionar ese riesgo porque una de las misiones que tenemos los servicios públicos es proteger a la ciudadanía. Continuamos hojeando nuestro herbario, esta vez en un jardín real de Segovia. Estamos en la Real Casa de Moneda, una joya del patrimonio industrial, la primera fábrica mecanizada de toda España. ¿Y por orden de quién se mandó construir? Pues por la orden de Felipe II. El Alcázar, tenemos el monasterio del Parral. El enclave de este lugar es mágico, es el Valle Sagrado, por así decirlo. El Valle Sagrado, ¿por qué? Porque hay agua. El Valle Sagrado, ¿por qué? Porque se encuentra el monasterio del Parral, la iglesia de la Veracruz, el santuario de la Francisla, la iglesia de San Juan de la Cruz, donde está su sepulcro. Entre este Valle Sagrado se encuentra esta Casa de Moneda. Este complejo no solamente alberga la nave donde estarían estos ingenios, estas máquinas, que seguramente, Blanca, te preguntarás por qué lo llaman el Real Ingenio de la Moneda. Al Real Ingenio de la Moneda le da nombre esas máquinas. A nivel arquitectónico, porque lo construyó el gran arquitecto Juan de Herrera, pero luego también se diseñó un pequeño reducto de paz, de tranquilidad, de calma, que invita a la reflexión, que es un jardín de estilo renacentista, que nació de la tipología de huerto-jardín, ¿vale? Y que se hizo para el uso y disfrute de Felipe II. ¿Qué tipo de jardín es? Es una pregunta difícil. Es un jardín que ya tiene muchísimos años, tiene más de 400 años. En su día se hizo un jardín y durante el resto de la historia, pues según sus usos y sus necesidades, se ha ido convirtiendo en otras cosas, ¿no? ¿Este jardín del rey es un jardín romántico? Lo fue y se ha intentado mantener parte de ese romanticismo. La más sencilla de ver es los caminos de tierra, por ejemplo. Las curvas, los caminos que no sean rectos, la distribución que te obliga a hacer un recorrido. Es romántico y es lo que más, por lo que más se va
se va a caracterizar este jardín es porque los jardines románticos pretenden ser jardines de los sentidos. La vista no hay que explicar, en el oído pues aquí estás en un sitio tranquilo, que no hay ruidos externos, solo el ruido continuo del agua, tienes una gran cantidad de olores distintos, va floreciendo, pues tienes las celindas, tienes los lirios, tienes los tilos, que el tilo cuando está en flor es maravilloso estar debajo de un tilo, aparte de tranquilizarte, de ahí la tila, ¿no? El tacto y luego el gusto, porque esto no deja de ser un jardín que en su día fue un huerto. Se sabe que esto en principio se llamaba el huerto de superintendente, la persona que estaba encargada de dirigir la ceca. Se supone que esto era un huerto como para cultivar, para uso personal. En cierto momento, no muy lejano a la construcción, se acomodó un poco para Felipe II, porque a los reyes les gusta mucho la caza y la pesca. Se le hizo un puesto de pesca allí junto al río. Podemos decir que Felipe II tenía grandes aficiones, pero entre ellas la pesca, también la botánica. ¿Por qué digo la pesca? Porque ¿qué tenemos al otro lado del muro? Tenemos el río Eresma. Hay dos puentes, el puente de la Casa de la Moneda y el puente del barrio de San Marcos. Ese río Eresma se acotara para el uso y disfrute del rey para que pescara. En este caso no es un jardín privado, en este caso es un jardín que se gestiona desde el Museo de la Real Casa de Moneda, así que todo visitante que venga a visitar esta fábrica, esta ceca, se encontrará con que, aparte de visitar esta maravillosa fábrica, visitará este jardín y un centro de interpretación del acueducto. Si entendiéramos el bosque de Ribera, el río, como una gran obra teatral, un gran guión de dramaturgia, tendríamos unas obras ya creadas, unas obras que ya están en escena, como es esa parte, ¿no?, del bosque en el entorno del puente romano. Aquí tendríamos una obra que se está empezando a escribir, que la estamos comenzando a escribir. Cuando paseas por el río, ahora que tenemos estos 7 kilómetros de ribera, hay una zona más madura que forma parte del conjunto histórico, con la zona del puente romano y el perfil de cumbres de las catedrales. Ahí tienes el bosque, digamos, de los últimos 50 años, desde que deja de haber intervenciones de los oficios dentro del río, porque realmente ahora lo entendemos como un río de ocio, pero siempre ha sido un río de trabajo. Ahí estaban las lavanderas, ahí estaban los molineros, ahí estaban los areneros, los pontoneros, los pescadores, y eso implicaba que el río estuviera desnudo. No podía tener arbolado porque interrumpía las labores y los oficios. A partir prácticamente de los años 60-70, todo ese río pierde estos trabajos por el avance tecnológico y el desarrollo, y comienza una etapa de asilvestramiento, con una posterior orientación, ¿no?, a que conjugue el patrimonio histórico, el patrimonio pétreo, conjugue con el patrimonio verde, las catedrales, el puente romano y el bosque. En esa situación es en la que se encuentra ahora, con una intervención muy paisajística, muy orientada a la belleza, pero también ya con un giro hacia la conservación de la biodiversidad y hacia la mitigación del cambio climático.
estamos en la puerta sur de entrada a la ciudad, estamos realmente en el puente romano. No sé si nosotros estamos sobre el puente romano original. Yo sí. Yo creo que vosotros estáis unos metritos un poco más allá, en la parte ya que se reconstruye después de una riada que tuvo Salamanca en el año 1626, el mes de enero. Entre otras cosas, pues destruyó justo de la mitad de donde yo estoy hacia vosotros. El río Tormes nace en la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, y bueno, pues coge Ávila, Zamora, Salamanca, y es el afluente más grande que tiene el río Duero por su margen izquierda, y va camino desembocando hacia Portugal, hacia los Arribes, famosos los Arribes o las Arribes, dependiendo de con quién hablemos. Esto es la Vía de la Plata, el punto intermedio, ¿no?, entre las minas de Huelva de Río Tinto hasta desembocarlas en Santander para llevárselas a Roma. Claro, esto era un paso innegable que ellos tuvieron que construir un acceso, que fue nuestro puente romano, pero para la ciudad fue la gran puerta de entrada hasta el siglo XX, los primeros años del siglo XX, que se inauguró lo que todos conocemos como el puente de hierro de Salamanca. El río también es un actor dentro de la ciudad que dividía. Mucho, porque tenemos, diríamos, lo que tengo todo detrás de mí es la Salamanca como tal, y luego se fueron construyendo los barrios transtormesinos. Ahí se van construyendo unos barrios que sobre todo empiezan a aparecer después de la Guerra Civil Española. Que Salamanca es una de las ciudades que todavía conserva ese tipo de barrios, no todos, pero algunos, porque todos se estructuraban muy parecidos. Los promovió lo que entonces era, mucha gente lo conocerá y habrá oído hablar, otras no, otras generaciones no, el famoso Ministerio de Fomento, ¿no? Entonces eran barrios que se les empezaron a conocer como los barrios del régimen. Y nosotros justo tenemos ahí detrás uno, el barrio de la Vega, luego se empezó a construir en Labradores. Entonces es lo que llamamos la Salamanca transtormesina. Muy curioso, porque cuando apareció el coche, lo que fue el tráfico rodado, esto era para nosotros era la conexión con Madrid, y el primer proyecto que se hace es destruir este puente para darle amplitud y que puedan moverse los coches, gracias realmente a un concejal que había entonces en Salamanca. Llevó toda esta polémica hasta Madrid, hasta el gobierno central, y ahí es cuando se decide que se respete y que se construya nuestro puente de hierro. Salamanca fue una ciudad fortificada, tuvimos cerca, no podemos hablar de una muralla entendidas como las de Ávila, ¿no?, pero fue fortificada. Lo que pasa es que en el siglo XIX hay una parte de aquella muralla que no se destruyó cuando la Guerra de la Independencia, que se fue destruyendo para ampliar la ciudad, pero justo el Tormes hizo que no se pudiera destruir esa parte de la cerca que vemos ahí enfrente. ¿Por qué? Porque era un hándicap y no podíamos ampliar de este lado, y es lo que también hizo que se salvara esa parte de la cerca de Salamanca. ¿Qué beneficios aporta esa vegetación a la ribera? Es una vegetación muy especial, porque está adaptada a vivir gran parte del año con las raíces semisumergidas en el agua, pero también lo que está haciendo en la orilla, que es sostener la orilla. En Salamanca tenemos la suerte de tener una ribera muy naturalizada, bueno, tiene muchas intervenciones. Dicen que Salamanca es la reina del Tormes, y es por algo, porque el Tormes es muy importante para la ciudad y la ciudad muy importante para el río. Primera línea, que serían las especies ripícolas, que están prácticamente con las raíces en el agua,
gracias a asociaciones con hongos, pues son capaces de tener las raíces sumergidas. Y después, en segunda línea, las semirripícolas, ¿no? Que también necesitan mucha agua, que las raíces enseguida encuentran el agua en el suelo. Entonces, dentro de las especies ripícolas, pues tenemos sauces, fresnos, chopos, pero después marcan una estacionalidad impresionante. O sea, la primavera, bueno, el otoño es maravilloso porque realmente hacen un continuo. De hecho, cuando el Tormes se estrecha, llegan a formar una galería. Pero Yolanda, esta estación es fantástica para poder ver la postal. Tiene un periodo muy bonito en la ciudad de Salamanca, que es una de nuestras fiestas locales, y es el famoso Lunes de Aguas. El Lunes de Aguas aparece cuando el hijo de los Reyes Católicos funda una casa de lazocinio, que diríamos la mancebía, como él le llamó, y sabemos que pues, aquellas mujeres en el periodo de la Cuaresma no podían trabajar. Salamanca era una ciudad de universidad, de estudiantes, mucha juventud. De esas mujeres se las sacaba para evitar problemas esos 40 días y se les sacaba justo al barrio que está detrás de vosotros, ¿no? El famoso arrabal de Salamanca. Ahí estaban los 40 días de Cuaresma, el segundo lunes después de la Pascua, que acababa la Cuaresma oficialmente, la tarde era fiesta, y la gente de Salamanca se venía al arrabal a pasar la tarde con ella y a comer algo que es muy típico de Salamanca, el famoso hornazo. Y luego ya, pues cuando llegaba la noche de ese lunes, pues se las devolvía a la ciudad. El infante Don Juan que murió de amor, ¿no? Eso dice la historia, el infante que muere de mal de amores. Al fondo de este puente, aparte de esa perspectiva, esa postal que hay detrás de ti, hay otro símbolo también de la ciudad. El famoso berraco o el toro, porque siempre que hablamos de los celtas hablamos de los famosos berracos, ¿no? Pero el nuestro era un toro, no era el berraco como tal, y eso lo sabemos por el Lazarillo de Tormes, cuando en el capítulo que dice que el ciego le manda poner la cabeza contra el toro de la puente porque va a oír el sonido del mar, el pobre Lazarillo pega la cabeza al toro, y lo que hizo el ciego fue darle así un golpe, y el Lazarillo dice que vio todas las estrellas del firmamento pero que no oyó el sonido del mar. Lo tenemos sin cabeza, pero sabemos que era toro. Está sin cabeza porque estuvo mucho tiempo en el río y la erosión lo fue dañando. Lo recuperaron, lo tuvieron justo en este saliente que estamos y luego ya lo trasladaron porque es uno de los símbolos de Salamanca, nuestro primer asentamiento. La vegetación de ribera tiene mucha capacidad de regeneración. De los chopos, el nuestro, el del país, es el Populus nigra, también el Populus alba. Son árboles que tienen un fuste muy importante y una altura siempre muy alta, sí. Después del puente romano, pues hay una serie de arbustos de hoja perenne, totalmente de jardín. Están brotando, tienen hoja todo el año, tienen flor, algunos muy temprana, contrarrestan la desnudez. Aparte de los chopos que habéis visto, tenemos los alisos, tenemos los fresnos. Los sauces, que siempre son un poquito más arbustivos, con ramas un poco más caóticas. Las riberas son muy dinámicas, mucho, o sea, no son tan tranquilas como otras partes en las que vamos a ver árboles de gran porte. Un privilegio tener la ribera que tenemos, o sea, poder bajar de un puente al otro, pasar por un puente, volver por el otro. Hay
hay muchos eventos que se organizan, carreras y tal, que hacen ese recorrido, porque el río forma parte como de ese marco de la ciudad, ¿no? Y para mí realza muchísimo la belleza de Salamanca. Desde hace ya unos años se empezó con lo que nosotros realmente venimos a conocer más como el Parque Fluvial, que fue el primero que diríamos que está al otro lado del Puente de Hierro. Y a partir de ahí se empezó a ir recuperando toda esta orilla del río por la construcción que tenemos, la roca que tenemos al otro lado. Pues si nos hemos dado cuenta, Salamanca son como 3 pequeñas colinas, hay que ir desviando este paseo fluvial y entonces hay unas zonas que cruza a una vereda y luego vuelve a cruzar a la otra. Y luego ya continúa toda ella hasta el siguiente pueblo, que es Santa Marta. Desde el punto de vista turístico enseñamos lo que es la parte artístico-cultural, histórica del puente romano, con el Berraco, con el Lazarillo, con toda la parte de lo que es extramuros, ¿no? En cuanto a zona, lo que puede ser ya tipo botánica, fauna, vegetación, pues hay compañeros que sí, hay otros que no, o más se apoyan en lo que puede ser tipos de biólogos. Hubo un barco. Hace años, hace muchos años, hubo un barco también, lo mismo, en el otro lado del Puente de Hierro, que creo, sin mal no recuerdo, pero ahí ya no lo aseguro mucho, creo que se trajo de alguna parte de Galicia y estuvo funcionando mucho tiempo como un disco pub, hasta que el final de que desapareciera fue un incendio que tuvo. Es un paseo con encanto, tanto por lo que es el paseo como zona verde, sino por todo lo que te permite ir viendo. Démonos cuenta que viene desde lo que hoy ya llamamos el Barrio Nuevo, zona de Huerta Otea, que ahí se han ido encontrando muchas cosas antiguas que hay de Salamanca, más luego te permite venir por toda la vereda de lo que fue la cerca, ver el Cerro de San Vicente, por ejemplo, más luego la vista que tenemos aquí. Esta vista ya solamente sentarte en uno de estos bancos que estás viendo las grandes cúpulas y torres de la ciudad. Más luego te va enseñando la otra parte, cómo se va ampliando, las fábricas que dieron vida y economía a la ciudad de Salamanca. Yo creo que es un compendio de distintos tipos de paisaje.